¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noticias 22. Los saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches en la interpretación de lenguas. Y bueno, pues hoy les tenemos un programa con todos los detalles de la información cultural, pero sin más vamos a comenzar con lo que ocurrió ayer en la entrega de los premios de la Academia. Julio, Rafael y Laura, muy buenas noches. ¿Qué tal, Karen? Muy buenas noches, amigos del auditorio. Como siempre, un placer saludarlos. Y hoy sí, un comienzo atípico de este programa porque definitivamente la nota es lo que sucedió ayer en los premios Oscar, con muchas sorpresas, entre ellos la mejor actriz, que ni ella se lo esperaba, la película ganadora, la mejor película, que fue Green Book, y por supuesto los 3 premios de Alfonso Cuarón. Pues muy buenas noches, Laura. Yo creo que había gente que esperaba más, pero yo creo que cumplió muy Sí, bien. 3 de 10. Fíjate que justo eso donde yo iba a comenzar, ¿no? Que hay una especie como de sentimiento de derrota, ¿no? Exactamente. Porque se esperaba muchísimo de Por la cantidad de Roma. nominaciones para empezar. Sí, y además no solamente por eso, sino porque esta película pues venía como la favorita, ¿no? Esta película Y la tenía... favorita no era La la favorita favorita. no era la favorita. no era la Un mal favorita. chiste, ¿no? Y bueno, lo que sí hay que decir es que Roma se llevó 3 reconocimientos y hace historia Alfonso Cuarón con esta película, ¿no? Se lleva el premio a la mejor película de habla no inglesa, que eso nunca había sucedido para una película mexicana. En 9 ocasiones México había buscado este reconocimiento y pues hasta ahora lo consigue. Además se lleva el premio de la mejor fotografía y esta es la primera ocasión que un director es reconocido en el rubro de fotografía por justamente realizar, digamos, la cinematografía de su propia Las película. dos actividades en la misma película. Las Y dos ahora que actividades. mencionaste película de habla no inglesa, yo creo que es muy de destacarse que a un lado tenía 2 monstruos de películas que francamente era una competencia infernal, que era Sí, Guerra durísima. Fría Cafarnaúm. y Cafarnaúm, que son películas No de... podíamos ni siquiera todavía desestimar Shoplifters, ¿no? Un asunto de familia que era la japonesa, que también era muy buena. También extraordinaria película. Y bueno, finalmente el que sí ya estaba muy cantado, este reconocimiento a mejor director, ¿no? De Alfonso Cuarón, ya lo había reconocido el sindicato de directores. Se lleva este reconocimiento, son 3 premios para Alfonso Cuarón, que lo que sí hay que mencionar es que ha causado cierta polémica, que de pronto no mencionó a su colaborador en fotografía, ¿no? Galo Olivares, ¿no? Y entonces se ha surgido ahí una pequeña polémica. Pero bueno, no es la única película que estuvo reconocida, hay que darle, digamos, todas las palmas a Alfonso Cuarón y al equipo que trabajó en este proyecto. Yo pensé que se iban a llevar mejor diseño de producción, pero bueno, se lo entregaron a otros. Caballero. Sí. Te interrumpo tantito porque lo que me pareció muy significativo fue los mensajes que dio en cada uno de los reconocimientos. De manera particular en el de fotografía, reconoce a Lubezki, que Lubezki Que no está. en realidad no estuvo involucrado, no estaba y dice, yo cuando hacía una toma pensaba, ¿qué hubiera hecho el Chivo Lubezki? Es una manera de dedicarle el Oscar y ya después cuando recibe el Oscar a Mejor Director, se lo dedica a Del Toro y a Iñárritu y a los 3 compadres, vamos, que han estado siempre ahí desde los últimos 6 años, muy mentados y muy activos en la Academia Estadounidense. Sí, lo que hay que mencionar también es que pues, estuvieron un poco desangelados sus discursos, no les pareció eso, pero bueno, a mí sí, ¿no? La otra película que se llevó un poco la noche también fue Bohemian Rhapsody, ¿no? Se lleva los 2 premios de sonido, mejor mezcla de sonido y mejor edición de sonido, donde había mexicanos también participando, y además también se lleva el premio al mejor actor, Rami Malek se lleva este reconocimiento, también se lleva el Pues, de ¿qué mejor opinas? edición. Porque bueno, es un gran papel, pero Estaba cuando lo ruda vemos la junto, competencia, ¿eh? junto a estos grandes actores, realmente fue una sorpresa, yo creo que para muchos. ¿no? Christian Bale se transformó en Christian A Bale mí me parecía que completamente, lo merecía era Christian Bale, ¿no? Sí. Desde ese punto de vista. Pero bueno, aquí digamos que esta ceremonia es un poco atípica en el sentido de que se repartieron bastante los reconocimientos, ¿no? Trataron de dejar contentos a todos y creo que lo consiguieron, menos ¿no? con Cold War. Yo creo que a Cold War le deben Fueron injustos con un Cold War. reconocimiento. Creo que con Cold War y con la película La Favorita de Yorgos Lanthimos, ¿no? Que a final de cuentas también se lleva un reconocimiento a la mejor actriz. Y digamos Olivia que Colman, justamente... que fue el discurso más emotivo. Sí, No se lo sí. esperaba, ella creyó que era para... Dijo, este es el último, así que grábenselo muy bien, porque este va a ser el único. Sí, pensaba la que verdad era es que lo por alguien hace más, ajá. estupendamente. Yo pensé que además las otras 2 actrices tenían como mucha posibilidad también de llevarse el reconocimiento a la mejor interpretación. Bueno, actriz de soporte más bien, ¿no? Emma Stone y Rachel Weisz eran 2 de las protagonistas. Estaba durísima esa competencia. Ahí estaba Marina de Tavira, también que estaba lejos, digamos, de alcanzar un poco este reconocimiento, porque estos también son 2 monstruos, ¿no? En esta película vemos a 3 mujeres haciendo
unos papeles realmente excepcionales, ¿no? Y ahí vemos a esta mujer que al final sube al estrado, se pone a llorar. Yo creo que fue uno de los momentos más emotivos de la noche, junto con el de otro que hablaremos un poquito más adelante. Y hablamos justamente también de Vice, ¿no? Vice, que creo que merecía más reconocimiento, solo se lleva el de mejor maquillaje y peinado. Me parece que la transformación de Christian Bale es... Al verlo ahí en el Teatro Kodak, ahí vemos no lo a Christian Bale, reconocías. pero también Sam Rockwell, ¿no? Lo hacen estupendamente. Yo creo que esta película merecía más, ¿no? Yo creo que son de las películas que iban mucho más profundo en la crítica, que eran más mordaces, que tenían mucho más carnita, digamos, de dónde cortar, y al final pues solo se lleva un reconocimiento esta película. La otra que también solo se lleva un reconocimiento y que me parece uno de los momentos también más emotivos de la noche es cuando pasa al estrado Spike Lee, que recibe el premio al mejor guión. Adaptado, ¿no? Sí, guión adaptado, que es sensacional esta película. Spike Lee da un discurso tremendamente emotivo. Muy político. Y muy vinculado con el trabajo que hace en esta película, que tiene que ver con las luchas raciales y la conquista de derechos por la diversidad étnica que hay en los Estados Unidos. Digamos que fue una noche también para los afroamericanos, no solamente por lo que pasa con Spike Lee, sino con lo que pasa con Regina King, por lo que hablan en la colonia, y además lo que sucede un poco más adelante con Green Book, ¿no? Me parece que en ese sentido, digamos, estos temas raciales siguen teniendo mucho poder en Hollywood, ¿no? Hay que recordar que hace un par de años Moonlight se llevó el premio a la mejor película, que 12 años de esclavo también se llevó hace un par de años el premio a la mejor película. Jordan Peele también estaba, digamos, con una película pequeñita ahí compitiendo el año pasado. Entonces, realmente ha sido preponderante también la presencia de la cultura afroamericana en esta entrega de reconocimientos, que como bien sabemos no solamente tienen que ver con cine, tienen que ver con dinero, con campañas, con estudios. Yo creo que también, y no lo mencioné hace rato y me parece que es muy importante destacar, no le iban a abrir la puerta de par en par a Netflix, que es la primera vez que digamos que está compitiendo ya con los estudios grandes, ¿no? Él es el estudio más grande del mundo, se ha convertido en eso Netflix, ¿no? Y ahora está en las ligas mayores, no llega por la puerta de atrás, sino llega por la puerta de enfrente, posicionándose como lo que va a ser en unos futuros años, como el monstruo. Hubo dos menciones para Netflix durante los agradecimientos de la ceremonia. Uno de ellos, por supuesto, fue cuando Cuarón recibe el premio a Mejor Director. Por eso me parecía interesante ir haciendo esta separación, cuando le dan el de Mejor Fotografía, cuando le dan el premio de Mejor Película en habla no inglesa, que bueno, ahí hace referencia a que él creció viendo películas en un idioma que no era el suyo, como Tiburón. Entonces, y ya después se va a esta cuestión donde sí agradece a Netflix, pero no fue no fue la única mención para esta plataforma digital durante la ceremonia de los premios Oscar. Y digamos que el granito ahí, el morenito en el arroz era Black Panther, ¿no? Pantera Negra. Para no ser políticamente incorrectos, no digas eso. Sí. No, digamos que no sabíamos bien porque era una película con estas características estaba nominada y bueno, como ya lo decíamos, ¿no? También responde a situaciones económicas. Ahí está Disney, Marvel y ahora que también adquirió Fox, ¿no? Están con todo el músculo empujando a esta película. Hay que recordar que también es lobbying, que también las grandes distribuidoras realizan presentaciones espectaculares para quienes están formando parte de la votación dentro de la academia. Y yo creo que desde el punto de vista técnico se premia esta película. Y el vestuario también, que como comentábamos fuera del aire, hacer el vestuario de los años 70 como en Roma o en películas como Green Book o El infiltrado del Ku Klux Klan o hacer una adaptación como La Favorita de la época victoriana, no es lo mismo que crear todo un universo de cómo se visten los reyes, los príncipes y la gente común en Wakanda. Yo creo que bien merecido también ese reconocimiento. Sí, a mí no sé si, yo creí que era muy posible que Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez se llevaran el premio a el mejor diseño de producción. Finalmente se lo otorgan a Pantera Negra, que como bien lo decías, ¿no? O sea, también el trabajo ahí está bien hecho, bien realizado, pero creo que era todavía mucho más artístico lo que hicieron Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez. Era mucho más elegante, más fino, como ocurre con el sonido. Había que tener una apreciación muy especial y realmente escuchar con otros oídos, quizá con otra sensibilidad, el audio completo de Roma a lo que ocurrió, por ejemplo, con Rapsodia Bohemia, que es quien se llevó este premio. Efectivamente, había muchas cuestiones de vincular un concierto masivo con la voz del protagonista, pero creo que sí, el sonido de Roma era
mucho más fino, un hilado mucho más delicado. Y contra todo pronóstico, Julio López, Green Book se lleva la noche. Se lleva la noche, se lleva el premio al mejor actuación masculina, ¿no? Ahí estamos viendo esta película. Además, también se lleva el de mejor guión original y luego, bueno, finalmente el de mejor película. Cuando le dieron el mejor guión original, yo dije, bueno, ya, creo que este se va a convertir en el caballo negro de esta noche. ¿No? Creo que en Hollywood salieron por la puerta fácil, es decir, esta película no iba a generar demasiado descontento. La película es muy entretenida, como si está Vice bien podría logrado. generarlo, ¿no? Sí, o como Vice, Roma mismo. o La Favorita, ¿no? Pues es que de verdad que lo que causa Roma es justo todo esto, ¿no? El efecto Roma, Netflix ha revolucionado la industria en Hollywood y justamente también esta entrega de reconocimientos. Hay que tomar en cuenta que Roma no llegó o no se vio casi, digamos, en salas comerciales. Además, en México tampoco, que es el país de origen, tampoco se vio casi en salas comerciales, ¿no? Entonces Roma estaba rompiendo muchísimas reglas de la industria en Hollywood. Y en la temática también, ahora que veíamos con Rafa algunos de las críticas que salían publicadas en periódicos como El País, por ejemplo, y otros diarios estadounidenses o europeos incluso, hay algunas que incluso la califican de racista. En fin, algo que no podría generar Green Book, ¿no? O sea, todo el mundo sale contento de esa película. Claro, que también habla del racismo, ¿no? Pero no se mete profundamente, no hace críticas realmente duras, sino que dice algo que cualquiera podría estar de acuerdo en dos personas de circunstancias sociales distintas, pero con educaciones que son encontradas. Yo creo que no es una película que cause polémica. La gente que la ve sale contenta, es una película para toda la familia, en fin, ¿no? Ahora, el gran conflicto de esta película es que también se menciona mucho que pues era una película convencional, ¿no? Convencional en el sentido de que pues cuántas veces no hemos visto este tipo de historias. Hace un par de años estrenó esta película que se llama Amigos, una película francesa donde veíamos un personaje. Que la recuerda mucho, ¿no? El chofer y la señora Daisy. El chofer y la señora Daisy es otra. Pues digamos, esta película cíclicamente se va renovando una y otra vez. Que dos y las vamos personas viendo. de circunstancias sociales o étnicas, en este caso, tan distintas y que se ven obligadas a convivir y que reconocen esta falta de comprensión por la falta de conocimiento. Digo, incluso si recordamos un poquito atrás, ¿no? Sandra Bullock también estuvo nominada por una película que era de características similares, ¿no? Adopta a un chico afroamericano alto que de pronto se convierte en la estrella de fútbol americano y bueno, también esa película le fue extraordinariamente bien, ¿no? Digamos que estos temas que tienen que ver como con diferencias sociales, económicas o raciales, siempre son bien vistas en Estados Unidos. Esta en particular deja muy buen sabor de boca. Yo la volvería a ver, sinceramente, ¿no? Pero ya se llama mucho heartwarming, sí, ¿no? Pero hablando ya de la parte como artística que debe de ser parte fundamental de esta entrega de reconocimientos, pues sí, Green Book nos queda de ver, ¿no? Y entonces sí piensas en que La Favorita pudo haberse llevado este reconocimiento o la propia Vice, como tú decías, Rafa. Bueno, ya había un tema, un eje común en todas ellas que era precisamente esta inclusión y esta igualdad. Muchas gracias, Julio. Gracias por estos comentarios. Enhorabuena por tus pronósticos acertados. Lo que sí no hubo duda es Spider-Verse, esa arrasó y todos estábamos de acuerdo. No se pierdan hoy a las 10 de la noche por Canal 22 el programa especial que preparó la Dirección de Noticias, La Roma de Roma, un recorrido precisamente por esta emblemática colonia de la Ciudad de México, siguiendo las huellas de Alfonso Cuarón para tener una visión distinta de lo que ha sido detrás de esta película, todo un imaginario colectivo que nos lleva y nos transporta no solo a los años 70, sino a nuestro presente. Muchas gracias, Julio, de nueva cuenta. Karen, vamos contigo. Así es, Rafael. Bueno, qué interesante la reflexión sobre la entrega de los premios Oscar. Y ahora vamos a cambiar un poco de tema porque, bueno, ya les habíamos presentado hace una semana parte de la entrevista que realizó nuestra compañera Irma Gallo con Paco Ignacio Taibo II, y él nos cuenta cuál es el plan de acción del Fondo de Cultura Económica para los próximos meses. Esta es la última entrega de la conversación que nos presentó Irma Gallo. Vamos a verla. Y finalmente, dime, ¿cuáles son los planes próximos? Minería, y ustedes siguen yendo a los municipios, a la calle. Bueno, en minería lanzamos la nueva propuesta, la nueva colección Vientos del Pueblo y los cambios en otras colecciones. Hoy en la tarde anunciamos el descenso de precios de la oferta de $49.50
Anunciamos que se suman nuevos camiones a la flota de Educal, gracias a un pacto con el gobierno de Nuevo León y a una donación de una institución privada. Sumamos 2 unidades más a las 6 que ya están trabajando. Se crean nuevas rutas y tenemos un plan, lo que llamamos un plan editorial para los próximos meses que va a dar muchas sorpresas. Wow. Entre otras, vamos a anunciar que el fondo va a publicar novelas de ciencia ficción y novelas de aventuras y novelas policíacas. Y tenemos pensado hacer algo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Y cuando yo digo muy grande, va a ser muy grande, en Iztapalapa, que desde mi punto de vista es el reducto de lectores posibles más grande que existe en este país. O sea, yo digo que en Iztapalapa hay 200,000 lectores listos para entrar a la lectura, volver a la lectura, incorporarse a la lectura. Muy bien, Paco, pues te agradezco muchísimo. Ha sido Paco Ignacio Taibo aquí, en el 7º piso, en este lugar que era inaccesible, en las oficinas del Fondo. Tengo terraza de sombra donde se puede fumar y terraza de sol donde se puede fumar. Si quieren, ahorita hacemos la última toma en la terraza de los fumadores. ¿Ya vieron? Muchas gracias. Gracias, Paco. El extranjero Es momento de Sebastián. hacer una brevísima pausa. Al regresar les tenemos las propuestas que nos tiene FICUNAM, más allá de una extraordinaria banquete cinematográfico. Hay cosas muy interesantes. Sebastián Blayac e Iván Granovsky nos acompañan para platicarnos acerca de lo que está ocurriendo en FICUNAM, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, que tiene características muy particulares. No es una muestra de cine, no es un festival como tal, sino que es un encuentro en el que se impulsan nuevos talentos, hay plataformas de las cuales vamos a hablar en un momento más, además de, desde luego, la proyección de películas, la proyección de muy diferentes géneros cinematográficos, charlas con creadores, en fin, es de verdad un acontecimiento importante en el que están presentes, además de público en general, la comunidad cinematográfica de nuestro país y de otras partes, de otros territorios. Bueno, ellos mismos son muestra de esto. Muchísimas gracias, Sebastián. ¿Qué tal? Cuéntanos, por favor, cómo le está yendo a esta sección Aciertos, que forma parte de FICUNAM. Hola. Como programador. Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. FICUNAM es un festival internacional de cine que ya lleva 9 años y desde la primera edición pensamos, yo estoy desde el inicio de los miembros fundadores, y pensamos el festival, o sea, más bien pensamos esa sección Aciertos, que es un encuentro internacional de escuelas de cine. Es una sección que casi se impuso por sí misma desde la primera edición, por el carácter universitario del festival. Y este año es una mirada sobre escuelas iberoamericanas, es decir, de países de América Latina, más España y Portugal. Y este año son 11 cortometrajes de escuelas que fueron seleccionados. Y se va a proyectar el lunes 4 de marzo en el CUEC, que es la primera escuela de cine además del continente. Va a ser toda la mañana y toda la tarde, entonces bueno, están cordialmente invitados, se van a proyectar los cortometrajes, estarán los estudiantes, docentes también, porque más allá de proyectar los trabajos de los estudiantes, nos interesa mucho la cuestión de la docencia. Es decir, un poco pensar la docencia y pensar el cine, cómo se puede enseñar el cine, qué es el cine, una pregunta que hizo un crítico de cine francés, André Bazin, en los años 50, y que sigue algo muy vigente. O sea, no hay una respuesta unilateral, pero se trata un poco de debatir durante ese encuentro, que, lo repito, va a tener lugar el lunes 4 de marzo en el CUEC, la sala de cine Manuel González Casanova. Ahora, para poder acudir y asistir a este encuentro, ¿hay que inscribirse primero? Porque seguramente habrá mucha gente interesada. Es entrada libre. Aunque con cierto cupo limitado, ¿no? Bueno, sí, sí, es una sala, me parece, unos 160 lugares, si bien recuerdo. Es acceso libre, va a durar todo el día, así que la gente puede ir, entrar y salir. Y aparte es una sala de cine hermosa, realmente, que tiene una calidad de sonido y de imagen como muy pocas salas lo tienen en el país.
Ahora, Iván, platícanos, tú eres curador de una plataforma de impulso de la creatividad que se llama Catapulta. Ya con el nombre tenemos una idea que pues busca impulsar talentos. ¿Cómo se puede participar? Esta es la primera vez que se realiza. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, Catapulta está comenzando su primera edición. Es una idea de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM para, a través del FICUNAM, dar herramientas a la industria del cine, o digamos la escena del cine independiente, para que puedan completar sus procesos, ¿no? Entonces, en este caso nosotros presentamos una competencia de primer corte en el cual se compite por diferentes premios, valga la redundancia, para justamente completar la fase de postproducción. Pero Catapulta va a ser una plataforma que el FICUNAM y la UNAM van a desarrollar diferentes eventos a lo largo del año. Entonces, pero donde decías para completar la fase de postproducción. De postproducción. Quiere decir que son proyectos que ya están avanzados los que exacto, pueden participar. Seleccionamos 7 películas de diferentes partes del mundo, porque así como el FICUNAM es totalmente internacional, Catapulta también. Entonces vamos a estar presentando esas 7 películas que están entre el primer corte de montaje y lo que se denomina la primera copia, o sea, cuando se acabó toda la postproducción. Entonces Catapulta lo que hace es, a través de un jurado, premiar a esos diferentes proyectos / película, y además va a haber una audiencia especializada de diferentes partes del mundo que está compuesta por inversores, productores, distribuidores internacionales y curadores de los festivales más importantes. Entonces, podríamos decir que Catapulta, si bien es un evento estrictamente de la escena cinematográfica y no va a ser abierto al público, sí es importante decir que es una nueva herramienta tanto para el cine mexicano como para el cine de la región y como para el cine de todo el mundo. Ahora, Iván, estos proyectos que se han seleccionado, además de tener el apoyo para poder terminar, digamos ya materialmente el proyecto, hay etapas diferentes que en otros festivales de FICUNAM se han tratado en diferentes foros que tienen que ver con la distribución que hago una vez que tengo un producto que considero que vale la pena que mostrar. Este know-how, este conocimiento, no es tan fácil tampoco. Hay gente que se va especializando. ¿Cómo profesionalizar, sobre todo cuando se trata de productores independientes? Bueno, una de las ideas de Catapulta justamente es comenzar a realizar diferentes eventos en los cuales nosotros podamos intervenir a modo de tutorías, de consultorías, tanto nosotros desde el FICUNAM como con consultores internacionales, de empezar a trabajar en la última parte del guión de una película. Entonces, en ese momento en que se salta del guión a lo financiero, por decirlo de algún modo, de lo artístico a lo técnico, industrial, poder analizar cómo esa película, una vez terminada, impacte en las ventas y la distribución, para que sea un trabajo que se desarrolle desde el comienzo y no solo al final, que es el mayor problema. Uno espera a terminar su propia película y recién ahí piensa en cómo distribuirla, cuando en realidad es algo que se puede pensar mucho antes. Ahora, Sebastián, este festival, ya lo sabemos, tiene este nivel no solo internacional, sino también académico, y eso le da una característica muy distinta a otros festivales que se realizan. En este sentido, la participación de estudiantes de cine, no solamente de México, sino de otras partes del mundo, vienen, acuden a este festival, gente que está en proceso de formación. Sí, definitivamente. Hay algo que nos importa mucho en FICUNAM, es que más allá de proyectar las películas, es acompañar las películas, decir, en la medida de lo posible, de invitar a los directores para presentar las películas. Todas las películas se presentan en FICUNAM. Hay unas que a veces no son de difícil acceso en términos estéticos, entonces son objetos fílmicos que necesitan una introducción, y sobre todo después de la proyección a menudo hacemos un Q&A, o sea, una sesión de preguntas y respuestas con el público que se quiera quedar, y es algo... O charlas con algunos conocedores o gente del medio cinematográfico, que eso también es muy rico. Sí, y es algo sumamente importante desde nuestro punto de vista, porque no estamos tanto a veces en el me gusta, no me gusta para seleccionar una película, pero sino un poco entender qué hay detrás de una cinta, cómo se inscribe en cierto marco estético,
a qué corriente fílmica pertenece, cómo se inscribe para la posteridad y varias otras cuestiones. Es decir, que realmente intentamos como reflexionar sobre el cine. A veces a mí me pasa como programador, no necesariamente me va a gustar una película, sin embargo, yo siento la responsabilidad o la obligación de programarla, de presentarla a un público. Eso por diversas razones, puede haber razones de orden ética, política y estética. Es un poco el papel de todos los programadores, pero ¿por qué seleccionar una película en vez de otra? Creo que no es tanto una cuestión de gusto, o más bien hay que intentar como deslindar la cuestión del gusto y la responsabilidad de presentar eso a un público. Ahora, obviamente, la cuestión académica pues entra en ese rumbo para mí, porque hay, la enseñanza del cine es algo muy, muy importante. Luego, no sé si las escuelas o la academia forman a los artistas, ahí no estoy tan seguro. Pueden dar herramientas técnicas, pero pueden dar como muchas pistas históricas. Yo creo que es un encuentro para un cineasta, un joven artista, es algo que tiene en él, digamos, una idea, o a veces no lo sabe de manera consciente, pero al ver una película se le define algo que ya tenía en él y se le abre un camino. Y es algo muy, muy importante. Entonces, yo creo mucho en ese aspecto de la docencia, que es el ver las películas, me hace algo muy, muy importante, y otra vez acompañarlas. Bueno, entonces ya tenemos por lo pronto esta cita, y para los profesionales también, Iván, yo espero que haya un seguimiento, que seguramente lo va a haber. Este es el primer encuentro de Catapulta, pero yo creo que tendremos la oportunidad de ver qué es lo que pasó con esas películas, cuál fue el impacto que tuvieron, y desde luego seguir esta labor tan cercana de impulso a los profesionales y, por otra parte, de educación en la percepción crítica de la cinematografía, lo que podríamos llamar una cultura cinematográfica para todo el público, que eso tiene un impacto no solamente en términos propiamente estéticos, cinematográficos, sino también de comprensión de la realidad. Muchas gracias, Sebastián y Iván, por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Éxito. Acudan a la página, por supuesto, del FICUNAM, y volvemos en un instante. Esta mañana en San Pablo del Monte, Tlaxcala, la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, presentó el programa de cultura comunitaria que busca llegar a 720 municipios de toda la República. Vamos a conocerlo. Así es, de hecho, les comentamos rapidísimo que el próximo miércoles 27 de febrero también estará este programa en Guerrero de manera particular en el municipio de Atoyac de Álvarez, así que está muy rico, muy contundente la actividad que se está haciendo para activar la cultura. Este es el reporte. La cultura tiende puentes inimaginables que hoy son muy claros. La cultura comunitaria privilegia la palabra nosotros por encima del yo, dialoga y escucha. Con estas palabras, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, presentó esta mañana el programa de cultura comunitaria en San Pablo del Monte, Tlaxcala. El programa arrancará este año con un presupuesto de 400 millones de pesos y abarcará 720 municipios. Hay un talento aquí reunido que nos ayudará a construir, porque cada mexicano tiene la obligación, al saber algo, de enseñar a otro mexicano. El programa Cultura Comunitaria considera el potencial de las comunidades que han desarrollado proyectos creativos de manera autónoma. Visibiliza y dignifica a las comunidades desde su riqueza cultural, mediante el diseño de estrategias que fomentan la cultura para la paz, la transformación social y el desarrollo comunitario. El objetivo es promover el ejercicio efectivo de los derechos culturales de personas, grupos y comunidades que han quedado al margen de las políticas culturales. Esto a través del diseño de estrategias que permitan la transformación social, la cultura para la paz y el desarrollo comunitario. Con la secretaria Alejandra Frausto he trabajado desde hace 5 años más o menos proyectos sociales, y estos proyectos tienen que ver con sembrar procesos comunitarios permanentes. El sentido fundamental es lograr la permanencia de los proyectos y poder ofrecer alternativas a las personas que trabajan en ellos. La comunidad es mucho más que una abstracción política o conceptual.
Es desde la comunidad que se puede enfrentar y resolver los temas de desarrollo sostenible de hoy, los temas de la modernidad. Ángeles Aline Reyes Cattle comenzó a trabajar en un semillero de fotografía siendo todavía muy pequeña. He podido descubrir el poder de una imagen. En la fotografía he encontrado otra forma para expresarme y darme cuenta del valor que tienen las costumbres y la belleza de San Pablo del Monte. Niñas y niños que generalmente no tendrían acceso a actividades culturales porque viven en las periferias de los estados, las casas de cultura y la oferta cultural generalmente está en los centros, y llegar a esos lugares, si les representa un gasto, si tienen que gastar en pasajes, ya no llegaron. El programa Cultura Comunitaria tendrá 4 ejes de trabajo: misiones por la diversidad cultural, semilleros creativos, territorios de paz y comunidades creativas. Los invito a ser parte de este gran programa. Los invito a romper hoy los moldes del racismo. Los invito a romper hoy los moldes de la exclusión. Los invito a tender puentes, a que a través de la cultura hagamos comunidad. Desde San Pablo del Monte, Tlaxcala, para Noticias 22, Enrique Varela, Ramón Ríos e Irma Gallo, enviados. Bueno, ya estaremos desmenuzando todo este proyecto conforme vaya avanzando. Seguramente Noticias 22 estará ahí para comentarles, para presentarles cada uno de los proyectos en distintas comunidades. Y a lo largo de estas semanas hemos venido platicando de una de las celebraciones que más nos enorgullece de una institución en nuestro país, 80 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y hoy es un honor recibir en su casa al maestro Diego Prieto Hernández, director del Instituto. Karen, vamos contigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Gracias, maestro Diego Prieto, por esta entrevista para Canal 22. Y bueno, son 80 años de investigar, difundir, conservar el patrimonio prehistórico y antropológico de México. ¿Cómo es que se va a conmemorar este aniversario? Bueno, de hecho, el aniversario propiamente dicho fue el 3 de febrero. Sí, el 3 de febrero pasado. Del presente año. El INAH surge en 1939 en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, cuando se están concretando las grandes reformas sociales, culturales e institucionales de la Revolución Mexicana, y el general Cárdenas y Alfonso Caso, primer director del INAH, entienden la necesidad de construir una institución que se haga cargo de la investigación, el cuidado, la protección legal, pero también la divulgación y el disfrute social de nuestro patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico y antropológico en su sentido más amplio. Una institución que combina la investigación científica con el ejercicio de actos de autoridad en el cuidado de nuestro patrimonio y con el manejo de una extensa red de museos y zonas arqueológicas que alcanza ya los 160 museos, entre nacionales, metropolitanos, regionales, de sitio y de sitio arqueológico, además de decenas de museos comunitarios que el INAH asesora y acompaña, y 192 zonas arqueológicas, incluyendo una paleontológica, que están abiertas al público. El año pasado recibimos más de 27 millones de visitantes y desarrollamos 1.600 proyectos de investigación, conservación, museografía, catalogación de patrimonio arqueológico e histórico, y bueno, pues estamos en una tarea muy extensa que abarca también 4 escuelas de nivel superior, 2 de antropología e historia, una en la Ciudad de México, otra en Chihuahua, y 2 de conservación y restauración, la famosísima en CRIM, en Churubusco, y la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, que impulsamos conjuntamente con la Secretaría de Cultura y el Gobierno de Jalisco. En torno a este contexto, ¿cuáles son estos programas, estas actividades que se van a realizar en los próximos años? Sobre todo también pensando en que el INAH fomenta el estudio de la antropología y sus diferentes disciplinas. Bueno, tenemos un año de conmemoraciones. El 6 de febrero estuvimos con la Secretaria de Cultura, precisamente en el ahora Museo Nacional de las Culturas del Mundo, donde surgió el INAH, el que fuera la primera sede de la ENA,
que fuera la sede del Museo Nacional de Antropología antes de irse a Chapultepec, y que fuera también la sede del Museo Nacional Mexicano desde 1865 y posteriormente sede del Museo de Arqueología, Historia y Etnología. Ahí anunciamos el arranque de una serie de conmemoraciones que tienen que ver con inauguraciones, exposiciones temporales, reapertura de salas museográficas, foros académicos de toda índole, porque nos interesa mucho aprovechar la efeméride para repensar el instituto, pensar que en las transformaciones que México está viviendo y que tienen que ver con los grandes desafíos nacionales que enfrenta nuestro país, el INA tiene un papel enorme que cumplir. El siglo pasado, yo digo, tuvimos la gran tarea de fortalecer la identidad, darle al país que emergía de la revolución un sentido de pertenencia, de reconocimiento de profundas raíces culturales e históricas, y fortalecer sin duda la conciencia o la convicción de ser mexicanos. Ahora también tenemos que fortalecer esta tarea, pero hacernos cargo de que tenemos hoy que reconocer en la condición pluricultural de México, en sus pueblos indígenas, en su diversidad étnica, lingüística, cultural, geográfica, la fortaleza de un país que se define constitucionalmente como pluricultural y que ahora entonces tiene que reconocer esta pluralidad de identidades y de singularidades de toda índole que son precisamente fortaleza de México y que tiene mucho que ver con la investigación antropológica. El viernes 22 estuvimos en la reapertura de la sala Tumba 7 de Monte Albán. Sí, así es. Es una sala que quedó espléndida, pero que además tiene que ver con una anécdota fundamental como antecedente del instituto. Cuando Alfonso Caso descubre las joyas de la Tumba 7, se plantea a la Suprema Corte de Justicia el dilema de quién se haría responsable de los tesoros arqueológicos de México, y en un sentido más amplio de su patrimonio cultural. Y después de una resolución de la Suprema Corte de Justicia se determina que estos bienes son competencia de la Federación, por supuesto con la coadyuvancia de los gobiernos estatales y municipales, y es en ese momento que se hace visible y patente la necesidad de una institución como el INA, que yo diría que más que una institución es un complejo institucional, ¿no? Porque tenemos escuelas de educación superior, porque tenemos centros de investigación, porque tenemos, como le decía, esta extensa red de museos y zonas arqueológicas, tenemos una fototeca y un sistema de fototecas, tenemos la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que alberga un buen número de códices prehispánicos y virreinales, pero que a su vez es el eje de 66 bibliotecas históricas que tiene el INA, incluyendo varias de ellas que son fondos conventuales de la mayor importancia. Tenemos más de 500 monumentos históricos que directamente el INA cuida y administra, pero además tenemos que atender el cuidado de 58,000 localizaciones con vestigios arqueológicos y de un estimado, un catálogo que tiene ya cerca de 120,000 registros que corresponden a monumentos históricos que deben ser protegidos. Además de los museos comunitarios que también apoya el INA, pero en torno a los desafíos que enfrentan, el 2017 fue un año negro porque muchos de los inmuebles, varios inmuebles, más de 2,000, se vieron afectados por el sismo. ¿Cómo va este desarrollo de restauración de las esculturas, de los edificios dañados que son patrimonio de México? Efectivamente, el 7 y el 19 de septiembre, dos sismos de enorme magnitud generaron no solo pérdida de vidas, viviendas e infraestructura de toda índole, sino el daño más severo que haya sufrido el patrimonio cultural de México después de la Revolución Mexicana. Se trata de 2,340 inmuebles históricos y arqueológicos que se vieron afectados y un sinnúmero, diríamos una cuenta por arriba de 6,000 bienes muebles de diferente carácter, incluyendo pintura mural, que también sufrieron daños moderados.
o severos. Y hemos avanzado. Nosotros estamos esperando que a los 100 días del gobierno actual tengamos ya terminados cerca de 800 inmuebles históricos y arqueológicos restaurados y algunas decenas de bienes muebles que ya están siendo atendidos por el personal de restauración del INAH. Y sin embargo el programa sigue por lo menos los 2 años próximos y con un intenso y claro apoyo del gobierno federal, de la Secretaría de Cultura y del programa presidencial de reconstrucción, pues estaremos atendiendo la restauración de este patrimonio. Sin duda alguna ha sido una prueba muy intensa para el instituto, pero yo creo que el instituto ha acreditado que tiene la posibilidad de hacer frente a una emergencia como esta. Por supuesto, una desgracia para la que no estábamos preparados, pero nos hemos preparado y lo estamos atendiendo. Se ha dicho, se ha hablado sobre la situación laboral en el INAH. ¿Cómo es que se va a regularizar esta situación, maestro? Precisamente en lo que estamos es en la necesidad de atender un déficit en materia de personal que se vino acumulando en los últimos 30 años. El INAH creció, el INAH siguió incrementando los museos que tiene bajo su cuidado, las zonas arqueológicas, los fondos documentales de todo tipo, se crearon los centros INAH en todos y cada uno de los estados y sin embargo el personal no creció. En estos últimos 30 años hubo una congelación de plazas de base y no solo eso, sino que en los últimos 15 años perdimos alrededor de 850, un poco más, plazas de base de técnicos profesionales y también, aunque en medida menor, de investigación. ¿Qué es lo que sucedió? El INAH creció a partir de contratos eventuales, a partir de contratos precarios en el presupuesto de los proyectos que no eran regulares y que necesitan, por supuesto, una normalización. Y es lo que estamos haciendo ahora, revisando los esquemas de nuestro personal, por supuesto platicando con quienes se hacen cargo vía contratos eventuales para que sigan en la tarea y entiendan que estamos preocupados de regularizar su circunstancia, y yo confío que tengamos ya un esquema mucho más claro de contratación del personal, por supuesto de base, de estructura, eventuales, que son necesarios para hacer su tarea y que por supuesto deben tener las prestaciones básicas que todo trabajador merece. Maestro, pues yo le agradezco muchísimo esta entrevista. Ahí está fundamental hablar del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el que resguarda nuestro patrimonio cultural, histórico y bueno, sobre todo de las actividades que se van a realizar a lo largo de este año. Vamos a estar pendientes, Noticias 22 va a estar pendiente de todo lo que se realice en torno a este instituto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a un pequeño... ¿Quería contar algo más, maestro? Decir. Adelante. Pues cómo no, pues un saludo a todos los que nos miran desde Canal 22 y por supuesto invitarlos a que en todos los estados de la República se acerquen a los eventos académicos y culturales conmemorando los 80 años de esta gran institución que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Buenas noches. La invitación está hecha. Vamos a una pausa. Tlaxcala celebra las grandes manifestaciones culturales que le dan identidad. ¿Y de qué manera? Durante los siglos XVII y XVIII, los peones e indígenas que no tenían acceso a las fiestas lujosas de los españoles imitaron la vida de los burgueses satirizando su música, su forma de vestir y de diversión. Incluso crearon máscaras con rasgos físicos europeos. Este es el origen del Carnaval de Tlaxcala, que se llevará a cabo del 28 de febrero al 5 de marzo y que conmemorará los 500 años del encuentro de estas dos culturas. Se inicia en la capital del estado, donde son 5 días de bailes y de danzas de las diferentes manifestaciones culturales que te platico, donde las pistas se ponen en el Palacio de Gobierno, frente a Palacio de Gobierno, frente a Palacio Municipal, en el Zócalo de la capital, y son 5 días permanentes de baile desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En este año lo marcamos en una conmemoración de los 500 años del encuentro de dos culturas.
se va a celebrar el encuentro de Hernán Cortés con los antiguos tiaxcas de Tlaxcala, y se van a entregar, por ejemplo, la presea de Orgullo y Tradición, que es un huehue elaborado por una artista tlaxcalteca y que se va a otorgar a la camada más representativa, y además la camada se denominará camada de 500 años. Las coreografías de los tradicionales huehues, danzantes tlaxcaltecas, de los charros, chivarrudos y de los catrines, así como exposiciones, muestras gastronómicas y talleres, serán las actividades que se presentarán como parte de este carnaval. Noticias 22, Karen Rivera. Las voces del México antiguo encuentran ecos en la Feria del Libro del Palacio de Minería. ¿Qué leer o con qué obra de la literatura indígena se puede iniciar? A esta duda intentaron dar respuesta los participantes de la mesa Voces del México Antiguo, sus grandes obras, la cual se realizó durante la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Para Fernando Nava, la primera recomendación fue la relación de Michoacán del siglo XVI, elaborada entre 1539 y 1540. Es una relación de las formas que tenían para elegir gobernantes, es una especie de etnografía, además de que lamentablemente el manuscrito conocido como la Relación de Michoacán iniciaba con unas páginas que fueron arrancadas. No se sabe si están perdidas o si en el mercado negro por algún día van a aparecer por ahí, pero es una información de la época prehispánica muy valiosa para conocer las formas de vida anteriores a la llegada de los europeos. Las siguientes sugerencias fueron el Códice de Huichapan y el Códice Nutal. El Códice de Huichapan relata también, como otras fuentes, la llegada de los españoles, eventos políticos, sociales, naturales de la región otomí. Se habla de la hambruna, se habla de tiempos de sequía, se habla de dispersión y de acceso a la región purépecha, cosa muy interesante de las relaciones interétnicas de aquel entonces. Y el Códice Mixteco porque tiene la genealogía y hazañas de guerra de un guerrero muy destacado, Ocho Venado Garra de Jaguar. Entonces son narraciones y son testimonios de épocas prehispánicas que recomendamos precisamente conocer al público. Noticias 22, Alberto Aranda. En esta fiesta de la palabra fue presentado el nuevo libro del investigador Andrés Reséndiz. En él se recupera las historias jamás contadas de la esclavitud indígena en nuestro continente. Víctor Gaspar se encuentra con él y esta es la información. Adelante, Víctor. La otra esclavitud es el libro de Andrés Reséndiz, en donde aborda precisamente los temas de esclavitud que sufren los sectores indígenas. Andrés, muchas gracias por la entrevista. Pues háblanos un poco de cómo organiza este libro que nos presenta. Claro que sí, es una historia que comienza en el Caribe, en la época de Colón, se mueve hacia el centro de México, las minas de plata de México, donde tiene un auge increíble, y acaba en lo que ahora es el suroeste de Estados Unidos y el norte de México en el siglo XIX. Entonces es una historia de yo hago los cálculos entre 2.5 y 5 millones de indígenas que fueron esclavizados desde la llegada de Colón hasta 1900, cuando esta institución decayó un poco. Historia oculta, finalmente también que hay un sesgo político de cómo entendemos y cómo nos explicamos la historia para ciertos grupos que incluso a los cuales se les niega esta presencia de alguna manera histórica. ¿Cuál es esa parte oculta? ¿Cómo opera ese mecanismo político? Es oculta por dos razones fundamentales. Número uno, porque la corona española y después el gobierno mexicano prohibieron la esclavitud de indios, y sin embargo se daba de hecho. Entonces es oculta en el sentido de que teóricamente no debió haber existido, y existió en esta escala mayúscula. Y también es oculta en el sentido de que como era ilegal, entonces no tenemos documentos de la misma forma que tenemos para la esclavitud africana, donde tenemos testamentos, compraventas, etcétera, etcétera, que nos hablan de esa esclavitud. Entonces es un trabajo un poquito de detectivesca, de buscar. Y tenemos, claro,
documentos de sobra para documentar este tipo de esclavitud. ¿A qué acervos recurre? Finalmente son historias ocultas que muchas veces los gobiernos o los grupos en poder no de alguna manera ponderan y conservan. ¿A qué fuentes recurre? Hay de todo. En México el Archivo General de la Nación tiene cantidad de documentos al respecto, Secretaría de Relaciones Exteriores. En España fui al Archivo General de Indias, archivos más específicos, lugares por ejemplo como Parral, Chihuahua, tiene un acervo riquísimo de la época colonial, como era un centro minero muy importante. Tenemos muchísimos documentos sobre la esclavitud de los indios de la zona. Evidentemente es un libro que aborda un sesgo histórico, sin embargo habría que preguntarle también en qué medida es necesario entender la esclavitud bajo nuevos paradigmas y bajo nuevas perspectivas. Finalmente podemos hoy en día lamentablemente hablar de esclavitud incluso de índole sexual, de explotación, de subyugación de grupos vulnerables, de migrantes que además no cuentan con la protección de Estados-nación. ¿En qué medida considera usted que la esclavitud debe de encontrar nuevos paradigmas para por lo menos echar nueva luz y buscar nuevas respuestas? Este es un argumento central que hago en el libro. Normalmente cuando pensamos en esclavitud, pensamos en la esclavitud africana, que de alguna manera es una esclavitud muy excepcional, sancionada por estados alrededor del mundo. Esta otra esclavitud que ocurría a pesar de que que estuviera prohibida en todo el mundo, es el antecedente más directo del tipo de esclavitud que existe hoy día. Entonces, de alguna manera, esta historia que trato de rescatar es muchísimo más relevante para entender los 40 millones de personas que hoy en día sufren algún tipo de esclavitud moderna, pero que en realidad tiene sus raíces hasta el siglo XVI. Háblenos un poco de cómo esta esclavitud cognitiva, vamos a llamarlo así, esa esclavitud que restringe las lenguas, pero también los conocimientos, es eso, una forma de esclavitud hoy en día, o al menos de exclusión. Así es. Uno de los mayores retos al escribir este libro era acceder a la información personal de los esclavos indios mismos, y fue un verdadero reto porque los documentos con los que contamos son fundamentalmente informes o cartas de españoles, mexicanos, americanos, etcétera, y pocas veces de los indígenas mismos. Sin embargo, hay algunos casos, por ejemplo, hay muchísimos procesos de liberación de indios que básicamente demandaban a sus dueños, y ahí en ese contexto de un juicio donde alguien tuvo que tomar su testimonio, encontramos de repente destellos de este mundo al que es muy difícil acceder precisamente por esta marginación a la que usted se refiere. Andrés Reséndez, pues le agradezco mucho la entrevista, y pues ahí tiene usted la oportunidad de entender la esclavitud, la otra esclavitud, una obra de Andrés Reséndez, que nos explica estos fenómenos y que nos puede ayudar también a entender las dinámicas de esos otros tipos de esclavitud que existen en la actualidad. Bueno, y sabemos que ahorita están de moda Queen, por muchas razones, pero nos vamos a despedir con los Beatles, porque hoy hubiera cumplido 76 años el legendario guitarrista George Harrison, que después de desintegrarse el Cuarteto de Liverpool, continuó su carrera como solista. Disfrútenlo, muy buenas noches. Hasta la próxima. Precious words drift away.